Hola, saludos, bendiciones. Espero que estén muy bien en esta hora que estés viendo este video. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes y poder compartir lo que estamos trabajando con Generación X. Han pasado muchas cosas en los últimos días y bueno, estamos muy felices, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que sucede, dice la palabra de Dios, que nos ayuda bien a los que amamos al Señor y a los que somos llamados conforme al propósito de Él también. Entonces, bueno, vamos a entrar. Les tengo buenas noticias. Vamos a entrar de lleno ahora sí en lo que es el curso de misiones. A estas clases que hemos tenido anteriormente han sido como un poquito más teóricas, ¿verdad? Para poder entender y saber cuál es nuestra posición delante de Dios, porque es necesario que antes de que nosotros comencemos a trabajar para el Señor, sepamos quiénes somos, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos una identidad definida. Lo que hemos visto en estas otras semanas pasadas, espero que haya sido de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes y que pues cada uno de ustedes haya logrado comprender o entender de verdad su verdadera identidad en el Señor, porque eso es lo fundamental para poder comenzar un servicio a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es una misión y de cómo cosas técnicas que podemos hacer en una misión. Y voy a hablarles un poco acerca de mi experiencia, ¿verdad? Cuando yo comienzo en los caminos de Dios y comienzo a conocer al Señor, no sabía por dónde el Señor me iba a llevar, no sabía qué era lo que debía de hacer. Simplemente lo que yo tenía por concepto de conocer a Dios era ir a la iglesia los días que había culto, ¿verdad? Pero algo en mí comenzó a despertar y algo en mí comenzó a querer servir al Señor, pero no sabía cómo hacerlo. Porque normalmente usted y yo no sabemos de qué manera podemos servir al Señor o no sabemos en qué área podemos ser funcionales. Entonces, parte de las misiones que uno realiza sirve para eso. Antes de entrar de lleno, vamos a elevar una oración para dar gracias a Dios en esta hora y porque podemos una vez más, ¿verdad?, estar aquí sentados. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, queremos agradecerte porque yo sé que tú tienes un plan, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, gracias, Padre, porque se está cumpliendo tu propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que a través de esta enseñanza, a través de Generación X, Señor, tú estás haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de los que hoy están compartiendo conmigo este video, Señor. En el nombre de Jesús ponemos desde ya todo el trabajo que viene, todo el trabajo que tenemos, Señor, y sabemos de que tú vas a abrir las puertas, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 21 y 22. Y acá pues el Señor habla acerca de la comisión, ¿verdad? Lo que Él viene y quiere decirnos a nosotros. Vamos a leerlo. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuche lo que dice la palabra. Y hablando y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Parte de lo que muchas veces nosotros tenemos como concepto de la persona del Espíritu Santo es lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, porque muchas veces el concepto que tenemos sobre el Espíritu Santo de Dios es de que la función de Él, ¿verdad?, es de que nosotros pues caigamos para atrás, que lloremos, algunos otros sienten cosquillas en el estómago y bueno, diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, pero en realidad la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida, aparte de ser consolador, ¿verdad?, y aparte de estar con nosotros como Jesús lo estuvo con los discípulos, es poner palabras en nuestra boca para ir a hablar del poder de Dios y del amor de Dios a otras personas que no le conocen.
Vemos en diferentes ocasiones a Pablo, a Silas, a Bernabé, siendo guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo poniendo palabras en ellos, ¿verdad? Cuando se presentaban delante de las autoridades, delante de las personas que estaban en la cárcel. No crea usted que era sabiduría humana lo que ellos hablaban, sino era lo que el Espíritu Santo de Dios ponía sobre ellos. Entonces, la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida es poner palabras de amor, de consuelo en nosotros para otras personas. Y hoy precisamente estaba recordando, ¿verdad?, cómo fue que nosotros iniciamos en el ministerio y hasta dónde pues Dios nos ha traído hasta el punto de estar hoy frente a su pantalla, ¿verdad?, dando una enseñanza que en realidad hace muchísimos años pues yo no lo hubiese pensado, no lo hubiese creído. Pero yo me acuerdo que cuando comienzo a ir a la iglesia, ¿verdad?, comienzo a conocer a Dios, comienzo a conocer a los hermanos, los diferentes ministerios, las diferentes cosas que ahí se hacían, y a mí me comienza a llamar la atención querer servir a Dios. Eso fue un proceso, no le voy a decir que fue de la noche a la mañana, así como todos pues hemos pasado un proceso de cambio. De igual manera pues yo también lo pasé, perdón, pero en ese momento comienzo a sentir la necesidad de servir a Dios porque yo ya estaba conociendo su palabra. Recordemos, y lo digo cada vez que puedo, que lo fundamental de un cristiano, aparte de la oración, es la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a conocer la palabra del Señor, comienzo a conocer las grandes cosas que Él hacía a través de los siervos que Él tenía, que aparecen acá, comienzo a interesarme por querer servir, pero de alguna u otra forma yo no sabía cómo hacerlo. No tenía un talento para poder cantar, no sabía cómo dar una enseñanza a los niños, no sabía cómo mucho menos predicar ni nada de esas cosas. Entonces comienzo a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hacer conmigo, y de repente el Señor comienza a mover un montón de cosas, comienza a transformar un montón de cosas y de situaciones que están pasando a mi alrededor. Y de ahí nace el hambre, ¿verdad? Nace como la necesidad de poder ayudar a la gente. Y yo me acuerdo que en ese momento, ¿verdad?, comienzo a orar al Señor, comienzo a orar y decirle: Señor, úsame. Y yo sé que esta palabra va para algunos de los que hoy me están escuchando. Comienzo a orar casi de todos los días y a decirle: Señor, úsame, heme aquí. Y le decía: Señor, úsame, ¿en qué puedo servirte? Y le decía otra vez: úsame, Señor, usa mi vida, yo quiero servirte. Y esa era mi oración durante varios tiempos, y esta palabra yo sé que va para alguien. Hasta que un día yo escucho la voz de Dios decirme: ya deja de perder el tiempo orando. Cuando yo siento eso en mi corazón y en mi espíritu, esas palabras, comienzo a razonar. Y digo yo: ¿cómo es posible que voy a estar perdiendo el tiempo orando? Orar no es perder el tiempo. Pero en ese momento yo dudo que haya sido el Señor el que me está hablando, ¿verdad? Pero en ese momento el Espíritu Santo me inquieta y me dice: deja de perder el tiempo haciendo la misma oración, vanas repeticiones, como lo dice la palabra, y actúa. Y ahí pues nace algo que yo le llamo la oración, porque muchas veces nosotros oramos, venimos, clamamos, pero no accionamos. Entonces, para que sucedan las cosas es necesario accionar, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Y en ese momento pues yo entiendo lo que Dios me está diciendo, y yo tenía un dinero guardado ahí en medio de la escasez y de todo lo que vivíamos, ¿verdad? Yo pues tenía un dinerito guardado, y yo me acuerdo que al día siguiente me voy a cotizar camisetas, playeras, no sé cómo le conozcan las personas que me están viendo, pero voy a cotizar para poder imprimir algunas camisetas, y lo hicimos así. Me acuerdo que en ese momento el Señor me da el nombre Contracorriente, y fue el primer ministerio. De hecho tengo unos videos ahí, ¿verdad? Voy a ver si le pongo uno ahorita para que usted vea qué era lo que comenzamos a hacer. Y yo me acuerdo que comencé porque no había nadie a la par mía, ¿verdad? Recuerde que cuando usted quiere comenzar un proyecto hay muy pocas personas que creen en usted. Pero yo me acuerdo que en ese momento
Nos fuimos a hacer unas camisetas, hice unos diseños ahí, puse un logotipo, unas camisetas negras, otras blancas. Y yo me acuerdo que hicimos como 50 de esas. Y esas 50, como en términos de una semana, ya las teníamos vendidas. Entonces, cuando ya vendemos esto, decidimos hacer, porque yo ya hablé con unas personas que me apoyaran, ¿verdad? Jóvenes igual que yo, amigos también, que la verdad es que les tengo mucho cariño. No sé dónde están ahorita, pero les tengo mucho cariño. Y comenzamos a trabajar. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue una comida para el habitante de calle, o más conocido como indigente, ¿verdad? Allá en Guatemala, en el Parque Central, pues había muchas personas en esta condición. Y ese día nos fuimos para allá y estaba lloviendo y bueno, fue una bendición, la verdad, poder hacer esto porque pudimos bendecir varias vidas. De lo que más me acuerdo es de una señora que estaba con dos bebés, dos niños, uno como de 5 años y otra niña de como de 4 años, tirados en el piso ahí bajo una marquesina de un edificio, pasando el agua y durmiendo sobre un cartón, cobijados con lo que podían porque estaba haciendo mucho frío. Y me acuerdo que eso parte mi corazón. Y digo yo, es necesario hacer algo con esta gente porque en realidad es la gente que nadie quiere, es la gente que nadie busca, porque en realidad pues no se obtiene ninguna ganancia con ellos, sino lo que se obtiene, lo que producen son gastos, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo hice mi primer misión sin aún saber qué era lo que estaba haciendo. Y de igual manera, yo sé que hay mucha gente ahorita que ha entrado a Generación X, que ha venido porque tienen la necesidad de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y déjeme decirle que estamos en un buen lugar porque así es como se comienza, sin saber qué es lo que uno está haciendo. Lo que Dios le pide a uno es que actúe, que haga. Y en el camino pues el Señor va a ir acomodando todo lo necesario. Y yo me acuerdo que bueno, en ese momento pues terminamos, ¿verdad? Fuimos como unas 15 personas, nos apoyaron en un lugar que se llama Hogar de la Roca, que era un lugar también como un albergue para habitantes de calle. Fuimos con los muchachos del lugar, total que fuimos aproximadamente como unas 15 personas ese día. Y eso, mi hermano, fue algo que marcó mi vida para siempre, fue algo que marcó mi corazón. En realidad yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, solamente tenía ese deseo, porque así es como comienzan las cosas, con un deseo en tu corazón de querer hacer algo para ayudar a alguien más. E independientemente que trabajes con mujeres, con niños de la calle, con indigentes, tengo amigos que trabajan con personas en condición de prostitución y bueno, hay un sinfín de cosas donde usted y yo podemos colaborar, pero la idea es cambiarle la vida a alguien. Es cierto que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarle el mundo a una persona, y eso para mí, cuando yo lo descubro, llenó mi vida. Habían otros niños también que en ese momento yo los veo y me acuerdo de mi niñez, ¿verdad? Y me pongo en el zapato de ellos y a querer sentir qué era lo que ellos estaban viviendo. Y hermano, déjeme decirle que eso impactó mi corazón también. Y así fue como surgimos con Ministerios Contracorriente. Eso fue por ahí del año 2005, 2006, no estoy muy seguro el año que fue, pero en realidad eso comenzó a marcar el camino que Dios estaba trazando para mí. Y por eso yo sé que mucha gente que hoy está viendo este video, que está con Generación X y que va a viajar con nosotros a Panamá, si Dios lo permite, y a Guatemala el próximo año, yo sé que quizá la visión sea poder hacer un viaje, quizá la visión sea poder salir del país, ir a conocer otro lugar, pero yo sé que la visión de Dios para ti es encaminarte a lo que Dios quiere que tú hagas, porque así fue conmigo también. Y yo en ese momento comenzamos a hacer las cosas, ¿verdad? En ningún momento yo pensaba que el Señor pues me iba a sacar del país de Guatemala, sino que el pensamiento mío era estar trabajando ahí con la gente habitante de calle, y comienzo a trabajar en este Hogar de la Roca también, ¿verdad? Un albergue, una casa de restauración, en la cual pues íbamos a pedir frutas, verduras y bueno, hacíamos varias labores ahí adentro, ¿verdad? Para poder ayudar a esta gente en condición de calle.
Y así comienza el ministerio, sin tanta teología, sin saber tanto de Biblia, sin saber tanto de muchos temas, de muchas cosas, sino solamente teniendo el deseo en el corazón de servirle a Dios y actuando con ese deseo. De ahí nace esa palabra que yo le llamo oración, ¿verdad? Porque yo siento de verdad la voz de Dios decirme: no pierdas más el tiempo orando, sino que levántate y actúa, porque mientras tú estás orando y orando y orando y diciendo: Señor, úsame, hay mucha gente que se está muriendo en las calles que necesita una palabra de parte de Dios, y que yo sé que eres tú la persona que puede llevarle esa palabra. Entonces así fue como iniciamos, ¿verdad? Luego de eso comenzaron a suceder varias cosas. Comenzamos a trabajar en varios ministerios, comenzamos ya a trabajar en algo que el Señor, hasta aquí pues me siento conmovido cada vez que me acuerdo de eso, en una aldea llamada El Aguacate, ¿verdad? Comenzamos como a visitar al pastor de ese lugar, un lugar bastante de escasos recursos. Él vivía en la orilla de un barranco, y muchos niños, ¿verdad?, vivían por ahí cerca también, y él comienza a llegar a Hogar de la Roca, y ahí comenzamos a conversar con él, y de ahí pues ya comenzamos como a visitarlo así de manera casual, cuando de repente el Señor pone en mi corazón abrir un ministerio y un comedor de niños en ese lugar. Hermano, yo le estoy hablando que eso, pues yo no tenía experiencia alguna, ¿verdad? Era un joven y trabajaba, pero no era constante. No tenía un ingreso, no tenía nada, pero comencé a creerle al Señor, y comenzamos a trabajar en el comedor infantil en la aldea El Aguacate, hermano, y logramos tener cerca de 70 niños a los cuales los atendíamos semana a semana. El Señor proveía todo lo necesario, y ahí comienza el ministerio como misionero. Comenzamos a hacer eso, y yo en realidad en ese momento pues no sabía a dónde Dios me iba a traer, no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, no sabía que hoy iba a estar aquí delante suyo hablándole acerca de lo que es un misionero, ¿verdad? Sino que solamente lo que yo sabía era que estábamos impactando la vida de los niños. Y déjeme decirle que todo lo que hicimos no fue en vano, hubo mucha respuesta de parte de Dios. En una Navidad me acuerdo que se levantó una lista para traerles zapatos y ropa a cada uno de ellos, y el Señor usa la vida de una persona en Estados Unidos que no es ni cristiana, ella se llama Rosy. Ah, y me acuerdo que ese año fue de mucha bendición, porque nos mandaron cerca de 100 pares de zapatos, ¿verdad? Para los niños. Eran zapatos de marca, todos eran originales, eran nuevos, algunos venían quizá de segunda mano, pero en muy buen estado. Y hermano, eso fue un impacto tremendo para este lugar, porque nunca esperaban una bendición de ese tamaño. Y así comenzamos a hacer el ministerio, y comenzamos a llevar muchas bendiciones a este lugar que obviamente Dios las proveía. No era de que nosotros trabajábamos duro para venir y conseguir, sino que nuestro trabajo era a veces tocar puertas nada más, y el Señor proveía todo lo necesario, porque recordemos que tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Muchas veces el dinero es una barrera para que usted y yo no podamos hacer las cosas, pero déjeme decirle por testimonio propio que yo en una ocasión viajé con $20 desde Guatemala hacia Costa Rica, y cuando llego a Costa Rica todavía traía los $20 íntegros. Dios proveyó absolutamente todo en el camino. Entonces el dinero, hermano, no tiene que ser una excusa, porque recordemos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces así fue como venimos progresando en el ministerio, y así fue también como que recuerdo que el Señor pues nos da la oportunidad de conocer a un pastor precisamente de acá de la ciudad donde vivo, Liberia, ¿verdad? El pastor Alberto Bustos. Él llega a Guatemala como en el año 2012 aproximadamente, y pues ahí tuvimos un cierto contacto. Y cuando yo sentí, hermano, sin ninguna esperanza, sin dinero, sin nada, yo me acuerdo que yo le dije: pastor, vamos a ir a Costa Rica. Y él dijo: amado, los espero cuando quieran llegar.
Y así, hermano, comienza a surgir la idea de poder viajar, ¿verdad? Ya no solamente de servir en Guatemala, sino que también de poder viajar, de poder hacer el ministerio en otros lugares. Y tenía pasaporte, pues nunca tuve un pasaporte, ¿verdad? En ese ni sabía cómo funcionaba, ni sabía qué era eso, pero comenzamos a creer y comenzamos a caminar en fe y sobre todo comenzamos a accionar, ¿verdad? Comenzamos a orar y a creer y comenzamos a accionar, y ahí entra otra vez la palabra oración. Grábate esa palabra en tu mente porque esa te va a servir mucho. Comenzamos a hacer las cosas y yo me acuerdo que me reúno con 2 amigos más a los cuales yo les inyecté la visión de poder viajar, que ellos estuvieron trabajando conmigo en el comedor infantil, ¿verdad? Y yo les comienzo a inyectar la visión de que viajemos para Costa Rica, y el Señor pues comienza a abrir otras puertas, ¿verdad? Y no sabíamos a qué veníamos, no sabíamos en realidad nada, porque en realidad, como le digo, nunca en la vida habíamos viajado, ¿verdad? No teníamos ni la esperanza de hacerlo. Pero todo eso comenzó a consecuencia de accionar lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces en ese momento, hermano, comienzo a hacer los trámites de pasaporte, y yo declaro que las personas que tienen ahorita la visión de sacar su pasaporte, que están viendo este video, porque yo sé que hay varios que están en el proyecto, el Señor va a proveer lo que necesitan, porque así lo hizo conmigo también. Entonces saqué mi pasaporte, le dije a mis amigos que tramitaran su pasaporte, y de hecho así lo hicieron, y el Señor proveyó los boletos de avión. Ese día que estábamos viajando para Costa Rica, donde hoy vivo actualmente, me acuerdo que fue impactante para mí. El hecho de llegar al aeropuerto, hermano, de ver un avión, o sea, solamente no los había visto ni de cerca, porque raras veces o casi nunca creo yo que nos habíamos acercado a un aeropuerto, ¿verdad? Solamente en el aire, que a veces uno los ve. Y ese día que yo me acerco al aeropuerto, ¿verdad? Mi corazón comenzó a llenarse de gozo y comenzó a llenarse de miedo. Bueno, para los que han viajado en avión saben que la primera vez que uno sube, ¿verdad? Es como todo. Da miedo, da la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué se siente. Y yo me acuerdo que en ese momento estábamos en el aeropuerto viajando para Costa Rica. Para mí eso, hermano, era un sueño hecho realidad. No podía creer qué era lo que estaba sucediendo, pero nada me impactó más cuando subimos al avión y cuando el avión comienza a despegar, hermano, y comienzo a ver las nubes, comienzo a ver el cielo cerquita y comienzo a ver cómo íbamos para arriba. Y yo en ese momento se me salieron las lágrimas y yo le digo al Señor, gracias por lo que estás haciendo. Fue algo profético, hermano. Y perdón que me conmuevo, pero eso fue para mí increíble. Cómo Dios comienza a cumplir su promesa en mi vida. Después de tantas veces que Él me había hablado, aún después de que yo había desobedecido porque me aparté, y eso pues en algún momento les voy a comentar, pero en ese momento las promesas de Dios se comienzan a cumplir, y ya no era la emoción de estar en un avión, ya no era la emoción de viajar a otro país, sino que era el sentimiento de agradecimiento, porque Dios estaba marcando algo diferente en mí, en mi familia, porque ninguno de ellos pues era cristiano, ninguno de ellos había tenido ese privilegio que yo comienzo a tener en ese momento, de poder viajar, pero no solo viajar por viajar, sino que viajar con propósito. Y yo no sabía el gran propósito que Dios tenía para mi vida de ese primer viaje que hice. Y cuando llegamos aquí a Costa Rica, hermano, para mí fue otro mundo. O sea, yo jamás en la vida había imaginado poder salir a otro país. Y cuando llegamos aquí, me acuerdo que un gran amigo que tenemos, que se llama Adrián, allá en San José, que no lo conocíamos ni nada, él nos fue a traer al aeropuerto y íbamos con la boca abierta, hermano, porque en realidad pues para muchos le puede parecer hasta tonto lo que estoy diciendo, pero uno de mis amigos dice, hey, mira, dice, y aquí hay semáforos también. O sea, cosas así tan inocentes, hermano, porque éramos 3 personas que veníamos de una misma condición realmente.
Y Adrián solo se reía nada más de todo lo que estaba escuchando, ¿verdad? Y nos veía así como raros. Y yo en ese momento pues disfruté como usted no tiene idea ese viaje. Fue un viaje como de 15 días, donde llegamos aquí a la ciudad donde yo vivo ahora actualmente, que es Liberia, y sin saber todo lo que Dios tenía para mi vida. Y así fue como comenzamos a hacer misiones, así fue como comenzamos a descubrir el propósito de Dios. Y ese es el propósito principal por el cual vamos a comenzar a hacer misiones con ustedes también. Porque yo sé que en medio de un viaje, yo sé que en medio de una misión para trabajar con niños, para trabajar con indigentes, para trabajar con cualquier tipo de personas, usted va a comenzar a encontrar el propósito de vida, así como me pasó a mí. Después de todo eso, pues la historia continúa y seguimos viniendo a Costa Rica. Actualmente, pues hoy vivo en Costa Rica. Me casé con una tica y comenzamos a pastorear una iglesia. Y mi hermano, ha sido increíble la historia que hemos vivido, que hemos pasado, las experiencias. En algún momento se las voy a contar. Y todo comenzó con una misión. Y la misión era nada más ayudar a aquel que es necesitado. Y así fue como encontré mi camino, así fue como encontré mi propósito de vida, y así es como hasta el día de hoy lo sigo desarrollando, ¿verdad? Entonces, hermano, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena venir y viajar para poder ayudar a los más necesitados, vale la pena unirse. Y en este ministerio Generación X eso es lo que estamos haciendo, trabajando la unidad para poder venir, y porque yo sé que aparte de que vamos a bendecir vidas, vamos a encontrar nuestro propósito de vida, que eso es lo más importante. Y a usted que está ahí ahorita viendo y escuchando lo que yo le estoy contando, quiero animarle para que pueda seguir y que en noviembre podamos ir a Panamá, que el próximo año podamos ir a Guatemala y que podamos hacer lo que Dios quiere para nosotros y que podamos encontrar qué es lo que, por qué razón es de que usted y yo estamos aquí en esta tierra. Y eso, hermano, yo lo encontré nada más haciendo misiones para el Señor. Generación X ahora pues nace de producto de toda la experiencia de vida. No crea usted que fue algo que se inventó de la noche a la mañana, sino que han sido años de trabajo. Generación X nace después de un montón de procesos complicados. Generación X nace después de mucho aprendizaje, de mucho recorrido. Y hoy en día pues tenemos una misión que Dios nos ha asignado nuevamente, y es encontrar a estas personas que estaban en la condición que yo estaba, para poder venir y pastorearlas, para poder venir y liderarlas, para poder venir y enseñarles el camino el cual nosotros ya caminamos, para que sea un poco más fácil para ustedes. Yo nunca tuve un guía que me dijera hay que hacerlo de esta manera o hay que hacerlo de aquella manera, y por eso yo quiero convertirme en esa persona para usted. Oramos por todos ustedes y pedimos a Dios de que podamos trabajar muchísimo tiempo juntos. Sabemos de que Dios tiene cosas grandes para cada uno de los que están en Generación X, y sabemos que Dios nos va a llevar a otros niveles, que el Señor nos va a llevar a diferentes lugares para poder llevar su palabra. Y no importa, hermanos, si su visión en este momento quizás es salir a pasear, no importa, incluso si su visión en este momento es nada más por ir a desestresarse un poco, porque yo sé que en medio de la misión y en medio de lo que vamos a realizar, Dios va a tocar tu corazón y Dios va a darte el propósito por el cual estás aquí en este lugar. Es hermoso hablar de la palabra de Dios. Es hermoso contar el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos de mi persona. No hablo de mi persona, no quiero ponerme en un lugar, incluso con la gente de la Biblia. Cuando hablamos de Daniel, cuando hablamos de Pablo, cuando hablamos de Moisés, no hablamos de ellos para engrandecerlos, sino que hablamos del poder de Dios que actuó sobre esta gente, que es el mismo poder que puede actuar sobre nuestra vida hoy. Cuando yo cuento mi testimonio no es para que usted vea que es importante, no.
sino para que usted entienda el poder de Dios que actuó sobre mi vida, también lo va a hacer con usted. Y así como Dios dice su palabra que Él es inmutable, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, hermano. Ese mismo poder que actuó en toda esta gente. Por eso es necesario que usted aprenda la Biblia, para que sepa lo que ellos vivieron y cómo Dios los rescató. Ese mismo Dios que lo hizo con ellos lo va a hacer con usted también. Ese Dios que lo hizo conmigo lo va a hacer con usted también. Hoy en día, hermano, gozo de una bendición tremenda. Gozo de mi familia, gozo del ministerio, gozo de poder estar aquí delante de usted, gozo de la amistad suya. Y eso para mí, hermano, es algo que yo nunca me imaginé. Y eso surgió a través de querer hacer misiones. Y eso surgió a través de un propósito que Dios tenía para mí con, en ese momento, el ministerio llamado Contracorriente, pero que hoy es Generación X. Gracias, Señor, por todo lo que has dado. Vamos a elevar una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permitió compartir. Y de aquí en adelante, hermano, los próximos videos que le van a llegar a usted van a ser más técnicos. ¿Y eso qué significa? Que va a decir acerca de, por ejemplo, el proceso para poder viajar, qué es lo que podemos encontrarnos en los lugares, de qué manera podemos recaudar dinero para poder cubrir los gastos y temas así muy especiales que vamos a ver. Próximamente ahí les voy a estar dando noticias acerca del viaje a Panamá. Voy a ponerles un audio de los pastores de allá que nos están esperando. Y de verdad, hermano, me gozo de que usted sea parte de Generación X. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que tú has hecho, por lo que tú has dado y por lo que tú vas a dar, Señor. Quiero pedirte por la gente que me está viendo en este momento, Señor, que está conmigo en este estudio. Y quiero pedirte, Señor, que sea tu presencia llenando la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy porque yo sé que el propósito de vida para ellos se está cumpliendo. Gracias por usar a Generación X. Gracias por usar nuestra vida, Señor, para poder guiar la vida de mis hermanos. Queremos ser buenos pastores, Señor. Queremos, Señor amado, cumplir tu propósito. Queremos, Señor, que la bendición tuya caiga sobre cada uno de ellos. Yo oro, Señor, por aquellos que hoy están pasando una necesidad. Oro por aquellos, Señor, que al igual que yo en aquel momento, Señor, no tenía ninguna esperanza económica. Pero cuando decido creerte a ti y actuar en fe, tú proveíste todo lo que necesitábamos, Señor, y aún mucho más. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y si usted quiere invitar a alguien más para el proyecto Generación X, siéntase en la libertad de hacerlo, porque de verdad necesitamos que esta comunidad cada vez sea más grande para que podamos trabajar de mejor manera. Y estamos atentos ahí a cualquier comentario, cualquier pregunta, ya sabe que pueden escribirme. Que el Señor les bendiga.